Y vamos a leer comenzando en el versículo 11. Es un pasaje que hemos estado mencionando por varias semanas y pienso que ya usted está familiarizado con él. Hebreos capítulo 5, comenzando en el versículo número 11. Cuando lo tenga, dice amén. Leemos todos juntos la palabra del Señor. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias porque estamos delante de ti, Señor, con deseo de recibir tu palabra, con deseo de ser ministrados por ti a través de tu palabra. Y oramos que cada mente esté abierta, cada corazón esté abierto para este momento de enseñanza. Ilumínanos por el poder de tu Espíritu en nuestras mentes y en nuestros corazones. Queremos aprender de ti. Queremos ser edificados. Señor, yo me pongo en tus manos, que me uses para entregar este mensaje a tu pueblo con claridad, con poder, de modo que cada uno pueda salir de aquí edificado. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Amén. En esta mañana quiero continuar hablando sobre el tema que puse por título la palabra de justicia. En efecto, hablamos de esto la semana antes pasada y mencioné algunas cosas interesantes allá, pero creo que es un pasaje tan lleno de contenido y necesario para nosotros aprender y entender, que merece la pena que continuemos hablando de ello. Cuando leo esta escritura, recuerde que en el versículo 11 el autor de esta epístola dice: quiero enseñarle muchas cosas, pero me es difícil por cuanto ustedes han sido hechos tardos para oír. Esa frase, tardos para oír, es muy interesante y muy al punto. Este pueblo había perdido el interés de oír y aprender la palabra de Dios. Porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad. Note que la palabra necesidad aparece varias veces en este contexto. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, vuelve aquí la palabra, necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora vamos a entender lo que se está hablando acá. La palabra leche aquí simboliza el alimento espiritual, la palabra de Dios. La Biblia dice que como niños recién nacidos debemos anhelar la leche espiritual de la palabra, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Correcto? De manera que leche aquí es simbólico de alimento espiritual. Y aquí se refiere en este pasaje a los primeros rudimentos, el ABC, por decir así, de la doctrina cristiana, de la doctrina de Cristo. Lo primero que uno aprende cuando uno viene al Señor. Ahora, el autor está diciendo aquí que estos hebreos tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. La leche es el alimento que un bebé generalmente recibe en sus primeros meses de nacido. Y es algo que nutre su vida, es algo necesario. Es el alimento básico, es el alimento que va a fortalecer a ese bebé y lo va a capacitar, por decir así, para nutrirse y crecer, y entonces va a requerir un alimento más sólido. ¿De acuerdo? Quiere decir que un bebé va a sustentarse bien con leche, pero cuando llega cierto tiempo, él va a requerir algo más sólido.
su sistema digestivo está capacitándose y fortaleciéndose para recibir algo más sólido que le va a dar mayor nutrición. De modo que un bebé, cuando está tomando solo leche, es algo normal. Pero si después de 5 años todavía sigue solamente queriendo leche y no ningún otro tipo de alimento, ya no es normal. Ya hay algún problema allí. Lo mismo pasa con la vida cristiana. La vida cristiana, cuando uno viene a Cristo, uno nace de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo principio. Aleluya. Y como un bebé espiritual, comienza uno a recibir esa enseñanza de la palabra de Dios que tiene que ver con los primeros rudimentos, la necesidad de arrepentirse de obras muertas, nuestra fe en Dios a través de Jesucristo, las diferentes clases de bautismos, la doctrina de la resurrección de entre los muertos, el juicio eterno. O sea, una serie de doctrinas y enseñanzas que forman parte de lo que es los primeros rudimentos de la doctrina cristiana. Pero cuando uno va teniendo ya más tiempo en el Señor, uno requiere alimento sólido de la palabra para fortalecerse, crecer y nutrirse de una manera más efectiva y poder enfrentar los problemas del diario vivir, tentaciones del enemigo, persecuciones por causa de nuestra fe, aflicciones que vienen a nuestra vida, problemas que enfrentamos en este mundo. Necesitamos esa fortaleza interior que nos lo da la palabra de Dios, pero ya no solamente ese alimento del principio, sino algo más sólido. Algo que ahora nos enseña a cómo no solamente oír algo y recibir algo, sino comenzar a practicar lo que hemos aprendido y mucho más que vamos a aprender. Y en la medida que vamos practicándolo, vamos experimentando ese crecimiento y esa madurez. ¿Cuántos me siguen? El autor de esta epístola está hablando a cristianos que están de alguna manera enfrentando presiones fuertes por causa de su fe en Jesús y están siendo tentados a volverse al judaísmo. Dejar a Cristo a un lado y volverse al judaísmo, a las lecciones que aprendieron sobre el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, etc. Y el autor está diciendo, ustedes han sido tardos para oír y han frenado ese avance hacia la madurez espiritual. Ahora me llama la atención acá que él dice en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ellos llevan algún tiempo ya en el evangelio, pero no han crecido más allá de un estado de bebés espiritual. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Esto pasa cuando nosotros no vamos hacia la madurez, sino que lo que hemos escuchado es solamente el principio y ahí nos detuvimos. Necesitamos que se nos vuelva a enseñar lo mismo y nunca pasamos al segundo grado. ¿Me sigue esta mañana? Es como aquellos niños en mi país, aquí no, pero en mi país, alguien podía tener 16 años de edad y estar todavía en tercer grado. Y no es que no había ido a la escuela, había ido a la escuela, pero no pasaba de grado. Y no pasaba de grado porque no aprendía, porque no estudiaba. De manera que empezó a los 5 años, digamos, en el primer grado, a los 6 años en el segundo, a los 7 años en el tercero, pero ahí llegó. 8 años, tercer grado, 9 años, tercer grado, 10 años, tercer grado, 15 años, tercer grado. Algo está raro ahí. Amén. ¿Por qué? Porque ya no tiene más deseo de estudiar. Bueno, al fin y al cabo dejaron la escuela y se pusieron a trabajar en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tenían más deseo de estudiar. O sea, lo mismo pasa en la vida cristiana. Cristianos que pueden llevar 20 años de cristianos, 15 años de cristianos, pero no han ido más allá del ABC del cristianismo. Y cerraron su corazón. Ya conozco que Dios me ama, ya conozco que Cristo murió por mí, ya conozco que cuando me muera voy al cielo, ya conozco todo, ya se acabó. Iglesia, cuando eso pasa en la vida de un cristiano, ese cristiano está en problemas. Porque va a ser víctima de circunstancias, va a ser víctima de problemas, va a ser víctima de tentaciones. Siempre se va a ver como víctima y no como vencedor. ¿Por qué? Porque no ha
llenado su corazón con la enseñanza de la palabra de Dios que lo fortalece interiormente. Este era el problema de los hebreos. Este era el problema de ellos. Y el autor de esta epístola le dice, ustedes tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora, yo quiero que tú notes en el versículo 13 que dice que todo aquel que participa de la leche. Vuelvo a insistir en esto. La leche es el alimento espiritual. Es básico para nosotros, pero es lo básico. Se requiere ir fortaleciéndose más. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, esta palabra inexperto quiere decir que no tiene experiencia, ¿correcto? Que no tiene experiencia en la palabra de Dios. Dios quiere que seamos expertos, no inexpertos. Expertos en la palabra de justicia. Aleluya. Diga conmigo, experto en la palabra de justicia. Dios quiere que tú seas un experto, una experta en la palabra de justicia. Sí, y eso es lo que nos señala como alguien que va creciendo o madurando en la fe cristiana. Alguien que se va haciendo experto en la palabra de justicia. Ahora, esta palabra de justicia, mencioné la última vez, es la palabra de Dios. Es esa palabra de Dios que es fiel, que es confiable. Tú sabes que lo que Dios ha puesto en este libro que nosotros llamamos la Biblia es su palabra. Salió de su boca. Es digna de confianza. Tú puedes confiar plenamente en ella con tus ojos cerrados. El que escribió este libro nunca te fallará. El que inspiró ese libro nunca te hará quedar mal. Lo que él dijo es, lo que él prometió se cumple. Tú puedes poner toda tu confianza plenamente que cuando él dice no temas es porque tú realmente no debes ni tienes por qué temer. No temas porque yo estoy contigo. Eso significa que Él está contigo. Tú dices, no lo siento. No dices si lo sientes o no. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es como si Dios estuviera hablándote a ti personalmente. Sí, tú debes tomar esta palabra como que no hay nadie más en el mundo. Solamente tú a quien Dios le está hablando. Y si Dios te está hablando a ti, entonces tú debes responder. ¿Me está entendiendo? Gloria al nombre del Señor. Es poderosa. Pero esta palabra de justicia es, en segundo lugar, la palabra que habla de nuestra posición correcta delante de Dios en Cristo. Nuestra posición correcta delante de Dios en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, esta palabra de justicia es el Evangelio. Es el Evangelio que revela que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que Dios nos ha imputado justicia y nos ha impartido su justicia. Bendito el nombre del Señor. Iglesia, el autor de esta epístola dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, ¿cuál es la palabra de justicia? Es la palabra que habla de mi posición correcta delante de Dios. Dios declara que Cristo es mi justicia y que yo soy la justicia de Dios en Él. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, la palabra justicia significa caminar correcto delante de Dios. Cumplir con los estándares de justicia que Dios tiene. Dios tiene un estándar de justicia que es el único estándar que Él recibe y acepta. Que ningún hombre puede cumplir en su propia fuerza. Aleluya. Pero Dios nos lo da como un don. Es interesante que entendamos este concepto en esta mañana. Justicia es esa habilidad que Dios me da para yo poder entrar a su presencia sin temor, sin condenación, sin sentido de culpabilidad,
poder entrar a su presencia y estar en comunión con Él, como si yo nunca hubiera pecado. Eso es justicia. Eso es justicia. Justicia es la naturaleza misma de Dios. Amén. Ahora yo quiero que miremos en algunos pasajes de la palabra para tener el entendimiento bien claro en este punto. Y yo entiendo que es un concepto no muy fácil de entender. Pero si tenemos hambre de Dios, si tenemos deseo de recibir, el Espíritu de Dios va a darte entendimiento. Si tú dices, a mí eso no me interesa, entonces tú estás cerrando tus oídos a lo que el Espíritu Santo te quiere decir. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, dice la palabra de Dios. Aleluya. Mira conmigo en el libro de Romanos capítulo 10, por favor. Romanos 10, vamos a mirar allí un momentito. Recuerden que el autor de la epístola a los hebreos está escribiendo a judíos, cristianos hebreos, que están tentados a volverse atrás, a dejar a Cristo por las presiones que están recibiendo por causa de su fe en Jesús. Pablo está escribiendo a los romanos, pero aquí él está hablando acerca del pueblo de Israel y que realmente podemos comparar lo que Pablo dice acerca de la nación de Israel y los israelitas con aquellos cristianos hebreos que quieren volverse atrás. Mira lo que dice el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, él dice, yo sé que mi pueblo Israel tiene celo de Dios, quieren agradar a Dios. Pero su celo no es conforme a verdadero conocimiento. ¿Por qué? Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjate lo que dice Pablo acá. El pueblo de Israel ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Procurando establecer su propia justicia. Yo quiero que tú entiendas que cuando ellos han hecho esto, ellos no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, lo que está diciendo aquí Pablo acerca de la nación de Israel pasa mucho en la práctica en los cristianos. Cristianos que comenzamos sin darnos cuenta a confiar en nuestra propia justicia más que en la justicia de Dios que nos ha sido dada. Y cuando eso comienza a ser, empezamos a confiar en nosotros mismos. Y hay dos tendencias que suceden. Una, que comenzamos a tener orgullo espiritual y sentirnos superiores a otros que no viven de acuerdo a nuestro estándar. Otra, que comenzamos a sentirnos bajo condenación cuando nosotros mismos no cumplimos los estándares que nosotros mismos nos hemos puesto. Déjame explicártelo de esta manera. Yo he pasado por esto. Yo sé lo que es esto de la práctica. Cuando tú eres un cristiano que comienzas a decir, ok, yo oro tantas horas al día, yo ayuno 3 veces por semana, yo me leo la Biblia 3, 4, 5, 10 capítulos diarios, yo hago esto y hago lo otro. Sin darte cuenta, aunque todo eso es muy bueno, comienzas, si no te cuidas, a generar en ti un orgullo espiritual, donde comienzas a sentirte más santo que los que no ayunan como tú, de los que no oran como tú, de los que no leen como tú. ¿Aló? Tú estás ahora cayendo en el peligro de confiar en tu propia justicia. Pero hay otro lado de esto, que es que cuando tú mismo fallas, y en vez de orar 5 horas diarias como estabas haciendo, oras 3, ahora te sientes bajo condenación. Ahora sientes que ya Dios no te ama. Ahora sientes que le has fallado a Dios. Ahora sientes que eres culpable. Y entonces tu vida se neutraliza y se pone paralizada por causa de que la condenación comienza a tocar tu vida porque tú no estás cumpliendo los estándares de justicia que tú mismo te impusiste. ¿Me estás entendiendo? Esto pasaba con la nación de Israel. En la nación de Israel surgió ese grupo llamado los fariseos. Ellos eran expertos en la ley.
Pero ellos conocían bien la ley, pero a la vez empezaron a añadir su propia interpretación a la ley. Y pusieron estándares de justicia basados en sus propios pensamientos, en sus propios razonamientos. Y muchas veces ni ellos mismos cumplían lo que ellos exigían a otros. Entonces esto creó en ellos un sentido de hipocresía espiritual, de orgullo espiritual, algo que Dios detesta. Jesús le llamó a ellos fariseos hipócritas. Comenzaron a hacer demostración de gran poder religioso. Pero Jesús les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado por fuera está muy bonito. ¿Pero qué tiene adentro? Puros huesos, pura pudrición. Jesús comparó un sepulcro blanqueado con un fariseo. Imagínate tú. Por fuera se ve muy santo. Por fuera se ve muy justo. Pero por dentro hay un corazón que está lleno de pecado. La Biblia dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. Amén. Aleluya. Y hay un pasaje en la Escritura que ilustra este punto. En el libro de Lucas, pon una mano aquí en Romanos porque ahí volvemos en un momento. Pero en Lucas capítulo 18, Jesús está hablando acerca de la oración y él menciona esta verdad. Lucas capítulo 18. Amén. Aleluya. Alguien apagó las luces de aquí atrás. Dice en el versículo 9, por favor. ¿Ya lo encontraste? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Note, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Confiaban en sí mismos como justos. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, diciendo, Dios, mira qué oración más linda. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Una oración fantástica. Una oración que está diciendo a Dios todo lo que Él hace. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Pero verso 13 dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora piensa lo que cuando uno no asimila este asunto de la justicia de Dios en uno, caemos en este error. Caemos en el error del legalismo, caemos en el error del fanatismo espiritual y religioso. Cuando empezamos a juzgar nuestra espiritualidad por lo que hacemos o por lo que no hacemos, por los méritos que vamos ganando con nuestro propio esfuerzo. Dios tenga en mente que ayuno 3 horas o que oro 3 horas diarias, ayuno 3 veces por semana. No soy como ese cristiano. Tú a mí me tienes que oír y bendecir porque yo ayuno 3 veces por semana. Iglesia, esto pasa. Y las personas que viven de esta manera pueden tener mucho conocimiento de la justicia que ellos mismos han inventado, pero no la justicia de Dios. Y cuando son sacudidos por el enemigo, no tienen base para pararse firme. Amén. Amén. Son este tipo de personas que se pasan la vida señalando al otro de sus errores, de sus imperfecciones, y nunca se miran a sí mismos. Jesús dijo,
juzgas y miras la pajita que está en el ojo de tu vecino, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo. Es como cuando tú señalas a alguien y haces así. Con este dedo estás señalando, pero con este te estás señalando tú. Antes de señalar a alguien sus errores, sus problemas, sus fallos, es necesario señalarnos a nosotros mismos nuestros errores, nuestros fallos, nuestros problemas. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros caemos en ese error, somos ciegos a todos nuestros propios fallos. Y nuestra conciencia se endurece. Y nadie nos puede decir nada porque nos sentimos que somos súper santos. Pero nuestra super santidad está basada en nuestro propio estándar de justicia, no en el estándar de justicia de Dios. ¿Me explico de esta mañana? Esto es lo que pasaba a la nación de Israel, según Romanos 10. Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Iglesia, la única persona en la humanidad entera que ha cumplido 100% con los estándares de justicia de Dios es Jesús. Amén. Cuando tú lees desde Génesis hasta Deuteronomio, sobre todo de Éxodo Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todo lo que es la ley de Moisés, lo que Dios requiere del hombre, no solamente los 10 mandamientos, pero hay leyes allí que abarcan muchos aspectos de la vida del ser humano. El único que ha cumplido a cabalidad esos reglamentos y mandamientos es Jesús. Ninguno de nosotros lo ha cumplido. Cuando Cristo vino, Él cumplió 100% la ley. Para demostrar que los mandamientos de Dios se pueden cumplir cuando no hay pecado en la persona. Jesús no tenía pecado en Él. Pero cuando Él murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados. Y Él se levantó de los muertos para darnos justificación. El fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo cumplió la ley, cumplió el antiguo pacto. Y pudo comenzar el nuevo pacto, donde ahora Dios declara como justo a todo aquel que pone su fe en Jesús. Amén. Verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? O sea, la justicia que es por la fe dice así: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, en otras palabras, tú no eres salvo por lo que tú haces para Dios. Tú no eres salvo por tus propias obras. Tú no eres salvo por lo bueno que eres. Tú eres salvo porque reconociste tu condición, pero pusiste tu fe en Jesucristo y en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario y en su resurrección. Amén. Amén. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, este pensamiento llenaba la mente del apóstol Pablo. Y esto fue lo que revolucionó la iglesia en el comienzo y comenzó a solidificar la vida de los creyentes en Cristo. Pero esto fue también lo que trajo mucha persecución contra Pablo de parte de aquellos que seguían en el judaísmo. Pablo menciona en el capítulo 3 de su libro, mira Romanos capítulo 3, en el versículo 21, acerca de la justicia de Dios. Dice así la escritura: pero ahora aparte de la ley, note que dice aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién?
en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, cada persona que nace en este mundo necesita un Salvador. Cada persona que nace en esta tierra necesita un Salvador. Nadie se puede salvar a sí mismo. ¿Por qué? Porque todos pecaron, incluyéndote tú, incluyéndome yo. Todos pecaron y están destituidos. No alcanzan la gloria de Dios. No son aprobados por Dios. Dios los mira a todos y dice, pecaron. No pueden entrar a mi presencia, por mucho que se esfuercen. Como yo oí un predicador hace muchos años atrás. Y él dijo, es como alguien que ganó en la semana $100. Bien ganados, bien sudados, bien trabajados. Pero va a un dealer para comprar un carro que vale 10,000. Y él quiere comprar ese carro con sus $100 porque fueron su esfuerzo. Y el hombre del dealer le dice, ok, yo sé que fue tu esfuerzo, es el resultado de tu trabajo, pero no te alcanza. $100 no te alcanza para comprar un carro de 10,000. Buenas obras no te alcanzan para recibir tu salvación. Buenos méritos, te portaste bien, le has hecho bien a la gente. Todo eso está muy bien, es como un billete de $100 para comprar un carro de 10,000. La salvación vale mucho más que eso. La salvación vale mucho más que las obras que tú haces. La salvación vale mucho más que el esfuerzo que tú pones por agradar a Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación. Pero Dios lo sabe. Pero Dios lo sabe. Pero es por eso que Dios dio a su Hijo. Es por eso que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree, no para que todo aquel que hace buenas obras, pero para que todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador personal y lo acepta en su corazón, no se pierda, pero reciba vida eterna. Aleluya, aleluya. Cuando tú recibiste vida eterna, tú recibiste la justicia de Dios. Dios te impartió su justicia. Es lo que Pablo dice acá. La justicia de Dios, verso 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia de las Américas dice, no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o reconciliación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, no en el cielo, pero en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Cuando tú entiendes este concepto, no hay nada de lo que tú te puedes gloriar. Porque no hay nada en ti de lo que tú te puedes gloriar. Toda la bendición que recibes de Dios, la gloria es de Dios. Miren capítulo 5 de Romanos, verso 1. Dice, justificados pues por la fe. No por las obras, por la fe. Declarados justos por la fe. Tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice paz con Dios, es reconciliación con Dios. Declarado justo por la fe, yo tengo reconciliación con Dios. Dios me ha reconciliado con Él. Ya no soy más un enemigo de Dios. Ahora soy alguien que Dios acepta en su presencia. Dios me ha abierto la puerta a su presencia y me ha dado esa bendición. Cuando yo puse mi fe en Jesucristo y fui declarado justo por Él. Amén. Ahora, en este mismo libro de Romanos, en este mismo capítulo 5, en el versículo número 15 dice, pero el don no fue como la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia
y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, en este caso Adán, reinó la muerte espiritual, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, note que aquí está hablando de la justicia de Dios como un don que Dios nos da, como un regalo que Dios nos da. No solamente es justicia imputada, es justicia impartida. Dios nos da el don de su justicia. Dios nos da, aleluya, el regalo de su justicia. ¿Qué cosa es su justicia? Es quién es Dios, su santidad, es la naturaleza divina. La Biblia dice, Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Su naturaleza es justicia. Iglesia, Dios ahora ya no te ve como un pecador. Yo dije esto la última vez. Dios te ve santo. Dios te ve santo. Dios te ve santo. Dice a poco, Dios te ve santo. Yo no me puedo ver santo a mí mismo porque tú te ves de afuera para adentro, pero Dios te ve en lo más profundo de tu ser, lo que Él ha puesto en ti. Él ha puesto en ti algo nuevo, algo diferente. Aleluya. Aleluya. Yo no puedo ser un experto en la palabra de justicia a menos que conozca lo que ese término significa. Tú buscas diferentes comentarios bíblicos y hay diferentes formas o maneras de interpretaciones acerca de lo que ese término significa. Pero yo miré un comentario que me fascinó porque se acomoda a lo que yo también entiendo del concepto. Y esto es uno de los mejores comentarios bíblicos que hay en el mundo de habla inglesa. Desde la perspectiva de alguien erudito en la materia del libro de Hebreos y en el conocimiento del lenguaje. Y él dice así: de modo que la palabra de justicia indica la enseñanza sobre la justicia que es fundamental para la fe cristiana. Es decir, la insistencia en Cristo como nuestra justicia. Y él añade, y él dice, en oposición a la santurronería o la justicia de las obras. Cuando tú no eres un experto en la palabra de justicia y tú quieres agradar a Dios a tu manera, tú te conviertes en un santurrón. Y yo diría en un santurrón certificado. Iglesia, no es lo que tú piensas que es justicia, es lo que Dios dice que es. Justicia es esa capacidad de poder estar delante de Dios sin culpabilidad, sin temor, sin condenación. Y no hay ser humano que lo logre en su propio esfuerzo. Pero es un regalo que Dios nos da. Es un regalo que Dios nos da. Y Romanos 5:17 dice que los que recibimos la abundancia de la gracia y la abundancia del don de la justicia, podemos reinar en vida. Ya el poder de la muerte, del pecado, no reina sobre mí. Ahora yo reino sobre él. Cuando un creyente entiende esto, ahora puede pararse firme y sólido en contra de los ataques del enemigo. Satanás viene con acusaciones, viene con señalamientos, viene tratando de impresionarnos y asustarnos para que nosotros flaqueemos y nos desanimemos. Pero cuando uno está sólido en esta verdad, uno entonces entiende que uno es superior a él. No en la propia fuerza humana, sino porque Dios nos ha dado su justicia. Y Él no me ve a mí, Él ve la justicia de Dios en mí. Y cuando yo respondo a sus ataques con la justicia de Dios en mí, Él entonces no tiene nada a que echar mano, porque Él se ve derrotado. Él se ve que no puede. Porque un creyente que conoce que Él es la justicia de Dios en Cristo, ese creyente conoce el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Del poder de la sangre de Cristo. Iglesia, la sangre de Cristo no es cualquier cosa.
Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. 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 Ahora, la justicia que es por la fe, dice así: confiesa con tu boca y cree en tu corazón. No es trata de hacer esto, trata de hacer lo otro, trata de hacer aquello. No, no, no. Es confiesa quién tú eres en Cristo. Es confiesa lo que Cristo es para ti. Es declara lo que tu corazón cree, porque la palabra de Dios te lo dice. Habla como Dios habla. Habla lo que Dios dice que hables. Lo que está escrito es palabra de Dios. No puede volver a Dios vacía. Tiene poder para hacer lo que Dios quiere que haga. Tú pones esa palabra en tu boca, en tu corazón. El enemigo la tiene que respetar. Aleluya. Amén. Pero cuando alguien no es experto en la palabra de justicia, no entiende esto. Eso le pasaba a los hebreos. Ahora Pablo es, podemos decir, es experto, porque Dios le reveló esto. Y él lo pone en práctica en su propia vida. Mira conmigo en el libro de Filipenses, capítulo 3. Y él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Sí, Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, él le dice a los filipenses: yo tengo de muchas cosas de las cuales pueda gloriarme según la carne. Oh, yo tengo mucho de lo que yo me puedo gloriar. Oh, yo tengo muchas virtudes. Mira lo que dice en este pasaje, capítulo 3 de Filipenses. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mira todo lo que Pablo tenía en sus virtudes conforme a la carne. Circuncidado al 8º día. Esto era un mérito para los judíos tremendo. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo esto eran tremendas cosas que habían puesto a Saulo de Tarso en un nivel de fama, de respeto inmenso. La gente respetaba a Saulo. Graduado en la mejor escuela de su tiempo. Era de confianza del judaísmo, de los líderes religiosos. Él tenía mucho de lo que él pudiera gloriarse. Pero él se encontró con Jesús. Él se encontró con Jesús. Él se encontró con Jesús. Iglesia, tú y yo tenemos mucho de qué gloriarnos hasta que nos encontramos con Jesús. Hasta que hay un encuentro con Él. Y cuando hay ese encuentro con Él, te das cuenta que todo aquello de lo cual tú te glorías no te sirve de nada a la hora de la hora. Amén. Mira lo que él dice acá, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo o por causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, oye cómo él habla, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, yo quiero que tú entiendas que aquí hay palabras que tienen que ser explicadas para entenderla. Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia, todo lo que me daba esa estima del el gran Saulo de Tarso, todo eso lo he perdido y lo tengo por basura. La palabra basura en este pasaje viene de una palabra griega que significa no sirve, no vale de nada. Incluye estiércol. Amén. Pablo dice: todo lo que para mí era gran cosa, lo he tenido como pérdida, como estiércol, como algo que no vale para nada, por el conocimiento de Cristo. Pero él dice algo más que necesita explicación. Dice: lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra ganar aquí habla de ganancia cuando uno ha invertido, cuando uno ha hecho una inversión. Es como un hombre de negocio que hace una inversión para ganar, para tener provecho.
Amén. Pone $1,000 para ganar 2,000. Siempre la ganancia va a ser mucho más de lo que dio. Pablo dice, todo esto lo he tenido como pérdida, como algo que no vale nada por ganar. La ganancia es Cristo. Cristo en mí. Cristo en mi vida. Para ganar a Cristo, verso 9, y ser hallado en Él. No teniendo mi propia, ¿qué? Justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Oh, aleluya. Piensa acerca de esto esta mañana, iglesia. Pablo dice, he hecho un cambio. He dejado todo aquello que para mí era mucho como algo que no sirve para ganar lo que verdaderamente sirve. He dejado mi justicia propia para recibir la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Ahora Dios me recibe, ahora Dios me mira como un verdadero hijo de Él. Ahora puedo conocerle. Y ahora puedo experimentar en mi vida el poder de su resurrección. Un creyente que está basado en su propia justicia, y este es el error de la iglesia a través de los años, que tratamos de ser justificados delante de Dios por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Pero cuando viene la hora de la hora, no tenemos fuerza para nada, espiritualmente hablando. Basamos nuestra vida cristiana en lo que podemos hacer para Dios. Y muchas de esas cosas ni Dios nos lo ha pedido hacer. En vez de recibir lo que Dios sí quiere darnos. Y cuando llegan las pruebas, cuando llegan los problemas, las presiones, las tentaciones, las persecuciones, nos encontramos más débiles que el más débil de los débiles. Y entonces decimos, ¿por qué permites esto, Señor? Si yo te he servido por tantos años. Si yo he gastado mi vida haciendo estas cosas. Y mira cuánto he ayunado. Y mira cuánto he orado. Y mira cuánto he trabajado en la iglesia. Y mira cuánto he hecho. Silencio, eso me impresiona a mí. Todo lo que has hecho, aunque pudo haber sido bien hecho, buenas cosas, pero no te dan ningún poder cuando se trata de enfrentar los problemas del diario vivir, tentaciones, persecuciones, aflicciones, ataques del enemigo. Amén. Porque mientras todo eso que menciono es muy bueno hacer, como disciplinas cristianas, como servicio a Dios, pero lo primero que tú y yo como cristianos debemos hacer es recibir su palabra y ser expertos en la palabra de justicia. Declarar quiénes somos en Cristo. Creer lo que Dios dice que somos en Cristo. Llenar nuestro corazón con eso. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que a la hora de la crisis hace la diferencia. Y te mantienes con las piernas bien firmes. Y puedes actuar como Efesios 6 dice. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Pero ¿sabes cuál es el gran problema de la iglesia? A través de los tiempos, el desinterés por la palabra de justicia. Conocí a alguien muy cercano en mi familia. Ya está con el Señor. Y esta persona me dijo una vez, a mí me fascina las predicaciones evangelísticas. Y era una persona de más de 30 años en el cristianismo. Me fascina cuando un evangelista predica de Cristo que salva, que Cristo. Y viene la gente a aceptar a Jesús. Pero me aburre la enseñanza. Yo no soporto la enseñanza.
me duerme, me aburre. ¿Sabes qué pasa? Esta persona estableció su corazón en los primeros rudimentos y ahí se quedó. Y toda su vida cristiana después, de ahí en adelante, se basó en los primeros rudimentos. Cuando alguien hace ese tipo de declaración y vive de esa manera, ahí se estancó. Y nunca va a conocer esto que yo te estoy enseñando hoy desde un punto de vista práctico. Cuando viene una crisis a tu vida, hay que llamar al pastor, que ore por nosotros. ¿Por qué? Si Dios te ha dado a ti el mismo espíritu que me ha dado a mí. Si Dios te ha dado a ti la misma palabra que yo te estoy dando porque Dios me la dio a mí. Es cierto, el pastor está para ayudar, para servir, para orar por ti. Pero ¿qué tal cuando el pastor no responde al teléfono? O cuando no lo encuentras por ningún lado. Entonces, ay, pero ese pastor yo no sé dónde está. Ay, pero ¿qué pasa con...? Hey. ¿Y qué pasa con lo que tú has estado recibiendo por años? ¿Qué pasa con esas promesas que tú has recibido? ¿Sabes qué pasa? Que te entraron por acá, te salieron por acá, porque simplemente no pensabas que te interesaba mucho, que era muy importante. Al fin y al cabo tengo este hermanito, esta hermanita que van a orar por mí. Acuérdense en la oración, oren por mi hijo. Pero tú no vienes. Hermano pastor, por favor, oren por fulanito, que mire mañana. ¿Y por qué tú no vienes a orar? ¿Aló? Ay, ay, ay. Amén. Iglesia, eso no es correcto. Porque cuando tú estás orando por ti mismo, tú te estás experimentando en esto. De lo contrario, tú vas a ser siempre un novato. Otro está ejercitándose por ti. Y Dios te puede a ti bendecir a través de la oración de otra persona cuando tú eres un bebé espiritual. Pero cuando tú ya tienes tiempo, Dios entiende que tú necesitas ejercitarte tú mismo. Esto es una necesidad. El apóstol Pablo, y con esto quiero terminar, hablando a los corintios, él les dice a ellos, yo quise hablarles a ustedes como espirituales, pero no pude, porque son carnales. Míralo conmigo en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Sí, en el capítulo 2 de 1 Corintios, Pablo habla verdades profundas acerca de la sabiduría de Dios en Cristo. Y él explica lo que es una persona espiritual, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, etc. Pero aquí en el capítulo 3 él dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros, verso 1, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Vianda significa alimento sólido. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora piensa esto. La iglesia de los Corintios, era una iglesia que había recibido a Cristo, habían recibido dones del Espíritu. Realmente ellos conocían los primeros principios de la palabra y estaban viendo el poder de Dios manifestado, pero entraron en problemas. Uno comenzó a decir, a mí me gusta más cómo predica Apolos. El otro dice, no, a mí me gusta más como Pablo predica. El otro dijo, no, a mí ni Pablo ni Apolo, me gusta más como Pedro predica. Entonces hubo un cuarto que dijo, a mí no me gusta ninguno de ellos, a mí me gusta oír a Cristo. Y se crearon 4 diferentes partidos. No eran republicanos y demócratas, pero eran los petristas, los pablistas, los apolistas y los cristianos. 4 diferentes grupos que dividieron esta iglesia. Y entonces había contienda y celos. ¿Por qué? Porque no me gusta cómo es la persona tal, como es la otra persona. Había una carnalidad terrible.
Tú sabes que Gálatas 5 dice que el celo, contienda, enemistad, todo eso no son características de alguien lleno del Espíritu. Son obras de la carne. Ahora, te pregunto esto. Tú no me respondas. Solamente oye. ¿No has visto cristianos de más de 10 años de cristianos, de más de 15 años de cristianos, como tienen celos, contiendas, envidias, pleitos, enemistades, que de repente viene uno o una y se sienta en esta parte de acá? No hay nada personal con los de esta parte de acá. Y llega la otra persona y antes de entrar primero mira dónde está aquella persona sentada. Y si ve que está en esta parte, viene y se sienta en esta parte. Y tú dices, bueno, tú no te das cuenta, pero si ya conoces un poquito la historia, dices, bueno, no se llevan bien. Pero entonces analizas qué tiempo de cristianos tienen y te das cuenta que son ya viejitos o viejitas. No son novatos, son más de 10 años de cristianos y todavía están en eso. ¿Qué están diciendo que son? ¿Espirituales? No, carnales. Están gobernados por su naturaleza carnal. Ahora, este tipo de personas no tiene ningún interés en recibir lo que yo te estoy enseñando hoy. ¿Por qué? Porque su mente está fijada en esas niñerías. Y entonces el predicador tiene que hablarle lo que ellos pueden recibir. Pablo dice, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque habiendo todo eso en ustedes, no son carnales y andan como hombres. Ahora piensa acerca de esto. Si tú eres hombre, y hombres aquí habla del ser humano. Si tú eres hombre, se espera que tú andes como hombre, no como animal. Pero aquí hay un punto que Pablo está haciendo. Mira el versículo 3 otra vez. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo dice, andáis como hombres comunes, como hombres sin Cristo. Cada vez que tú oyes el concepto por ahí de cristianos que dicen, es que soy humano. Un verdadero cristiano es humano y algo más. No te escudes en tus debilidades y excuses tus debilidades con ese, es que somos humanos. Tú eres algo más que un ser humano. Tú has recibido a Cristo en tu corazón. Vida eterna está en tu espíritu. El Espíritu de Dios ha venido. Cristo vive en ti. La naturaleza de Dios está en ti. Tú eres humano y algo más. Y ese algo más es lo que te distingue de los seres humanos sin Cristo. Aleluya. Aleluya. Iglesia, Dios quiere que seamos expertos en la palabra de justicia para que caminemos en madurez, para que caminemos victoriosamente, para que caminemos a la manera de Dios en este mundo de problemas, en este mundo de adversidades, en este mundo donde el diablo nos tienta, vienen presiones, pero como el enemigo, cuando se encuentra con un creyente que está bien sólido en su fe, tiene que parar. Y el poder de Dios se manifiesta. Y el Señor se glorifica. El enemigo quiere atacar tu hogar, pero tu hogar está sólido en la fe. Aleluya. El enemigo quiere atacar tu matrimonio, pero tu matrimonio está sólido en la fe. El enemigo quiere atacar tu vida personal, tus finanzas, tu salud, lo que sea, pero tú estás sólido en la fe. Hay alguien que le sale al frente, hay alguien que no le permite entrar, hay alguien que no le permite que tome dominio, porque ha ido más allá del estado de bebé espiritual. Ha comenzado a caminar en esta palabra de justicia. Porque Él sabe quién Él es en Cristo Jesús. El tiempo ha llegado cuando tú y yo necesitamos esto. No como una opción, como una necesidad. Hay problemas, hay tentaciones, hay situaciones que se están presentando muy fuertes. Pero hay un Cristo vivo. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Y esto tiene que ser nuestra manera de pensar. La semana que viene yo quiero hablarte de eso. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponte de pie y alaba a Dios en esta mañana. Aleluya. Bendice el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades tan preciosas
Gracias porque somos la justicia de Dios en Cristo. Gracias porque tú nos has dado, Señor, tu misma vida. Tu palabra dice que Cristo vive en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Oh Padre, ayúdanos a entender cuán poderosos somos en ti. No para gloriarnos, porque no tenemos nada de qué gloriarnos, porque todo procede de ti. Todo viene de ti. Aleluya. Pero ayúdanos a poner estas verdades en nuestro corazón, para poder caminar en esta palabra y en esta vida cristiana victoriosamente, dándote a ti la gloria y el honor. ¿Por qué no levantas tus manos y le adoras?